Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Vayan dando un saludo unos a otros. A veces algunos van llegando, ¿verdad?, durante la alabanza, algunos que no se conocen. Y también vamos preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, y vamos al versículo 17. La serie se llama La armadura de Dios, y el tema de hoy es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos allá a Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios, mis hermanos, es la única arma ofensiva que menciona Pablo en esta armadura. Miren, hay varios tipos de espadas que fueron usadas por los soldados romanos en sus largas batallas. Hay una que es una espada de un filo. También hay espadas tipo dagas, que son un poco más cortas, y la majaira. Esta espada, llamada así, tenía filo en ambos lados y podía penetrar rápidamente en la víctima. Por esto mismo, el autor de la carta a los Hebreos compara a la palabra de Dios con una espada de dos filos, con una majaira. Allí en Hebreos 4:12, que es un versículo muy conocido, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Justamente eso es lo que va siendo la palabra conforme la vamos escuchando, ¿verdad? Dice ahí Pablo, escribiendo a los romanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ese término palabra o logos en griego, no se refiere en esta porción, la que acabamos de leer, a la persona en sí de Jesús, como lo hace Juan capítulo 1, versículo 1, sino al mensaje de Dios hablado o escrito a través de las Escrituras. Es este mensaje que se vuelve como una espada para que nosotros tengamos ese discernimiento. Así que este texto no es una descripción de la palabra revelada de Dios, sino que se refiere a la facultad que Él nos da para distinguir el bien y el mal. La palabra como aquella que nos permite percibir o detectar lo bueno de lo malo en nosotros. Eso es poder de Dios, mis hermanos. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice la misma palabra de Dios. Bueno, esto es interesante, ya que el autor de Hebreos usaba logos, o sea, palabra, frecuentemente para la palabra de Dios, y también el término griego por la palabra hablada, que es rema. También dice que la palabra es viva. Y esto quiere decir que es viviente, tiene vida en sí, es vivificante. De hecho, es estimulante de forma espiritual.
Por la palabra es que estamos vivos, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, vive y permanece para siempre. Es la única que no va a perecer. Bien, Pedro les dice a los destinatarios de su primera epístola que ellos han nacido de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Vamos a primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ven, voy a leer un versículo antes para que se vea el efecto también de esa misma palabra que está en nosotros. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, algo que tiene la palabra de Dios predicada, ¿verdad? Solo un versículo y dentro de la iglesia genera que tengamos un amor fraternal y no fingido. Hace unos días me estaba platicando una hermana en Cristo que Dios estaba tratando en su corazón mientras ella se congregaba. Y decía, cada vez que voy, dice, al principio yo ya como una cristiana, como una nacida de nuevo, pues iba como a cualquier reunión, pero poco a poco el Señor fue poniendo amor en mi corazón por cada uno de mis hermanos. Una admiración, un respeto, y me acordaba de las palabras que están en la palabra de Dios, viendo a los demás como superiores a sí mismos. Son palabras del Señor. Dice, yo empecé a verlos así, con un amor entrañable, pero que no viene de mis emociones, sino que viene del Espíritu. Y dice, y eso hizo que yo pudiese poner por obra la palabra de Dios, no dejar de congregarme. ¿Qué estaba experimentando ella, esta persona? La vida de la palabra de Dios, el poder vivificante de la palabra de Dios en su propio espíritu. Ya no lo hacía de forma religiosa. No vengo solo a levantar las manos y que me vean levantando las manos. Vengo a adorar a Dios en comunión con el Espíritu de Dios y en comunión con mis hermanos. Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, ¿verdad?, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que así que nosotros podemos decir como el mismo Pablo les dijo a los romanos, yo ya no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren, la verdad es que podemos, como hijos de Dios, como cristianos, ahora ya podemos pues, comer de huevito y frijoles y darnos gracias a Dios. Y un vaso con agua. Hay personas, mis hermanos, que efectivamente lo han dejado todo, dedicados completamente al ministerio, y antes comían manjares, y ahora no. Ellos mismos se despojaron de todo. Pero también el que siempre vivió en austeridad y que antes se quejaba, ahora da gracias a Dios por lo que tiene.
ya no se queja, ya está lleno por dentro, y eso le genera que haya llenura hacia afuera. Y por eso agradece, ya tiene la vida de Cristo, la vida de Dios en él. Eso es la palabra de Dios. Es viva y también es eficaz. Eficaz. Miren, yo aquí le puse del griego, pero es del griego. Eficaz viene del griego energes, de donde también viene la palabra energía, energón, que significa activa, efectiva y poderosa. Mis hermanos, uno de los efectos que tiene la palabra de Dios en nosotros, cuando viene a morar en nosotros, es como cuando estás sentado, flojeando, y de repente alguien te diera un empujón para arriba, te levanta, pues te impulsa, te empuja. Es enérgica, es eficaz, es efectiva, es poderosa, es decir, produce resultados espirituales en las vidas de los discípulos, y es un resultado que no logramos con la carne, con los pensamientos. Por eso hay doctrinas que están equivocadas que dicen, no, pues tú decreta, tú agarra aquí iba a decir el Lamborghini, pero el Mercedes-Benz del vecino y decreta, no, esto va a ser mío. No, esa es la mente, esa es la carne. Esas doctrinas obviamente están equivocadas. ¿Qué tiene que ver la añadidura? Que es algo que se corrompe, ¿no? Es algo que se acaba, pues, y que puede ser incluso extraído, robado. ¿Qué tiene que ver eso con lo que no perece, que es la palabra de Dios? Y eso, esa energía que viene de la palabra de Dios, por eso es eficaz, nos reprende y nos hace ver a cada uno, con cada uno. Estamos teniendo en este momento, por eso es la palabra de Dios que es eficaz, empieza a tratar con nosotros. Esa energía espiritual que nos pone y dice, híjole, tengo que arreglar esto en mi vida. Es como, si no tienes energía y tu cuarto está desordenado, bueno, pues que quede desordenado. Pero imagínate, tu cuarto está desordenado y tú tienes un montón de energía y dices, ¿qué hago? Ni modo que nomás te pongas a dar vueltas en tu cuarto. ¿Por qué tengo tanta energía y el cuarto todo desordenado? ¿Para qué crees que es toda esa energía? Bueno, voy a empezar pidiendo mi cama. No se me quita la energía. Bueno, voy a arreglar ahora el librero. No se me quita la energía. Esa energía es para que pongas orden espiritual en tu corazón. Por eso es que es eficaz. Es viva. Es enérgica para aquellos que quieren aprender de la palabra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ayer estaba platicando con mis hijos y reflexionábamos sobre una parte de la escritura que dice, habla sobre los hijos de perdición. Y yo decía, caray, ¿será que Dios hace hijos para que se pierdan? Y bueno, sobre eso me preguntaban sobre esa porción. Y le dije, mira, vamos a hacerlo con una comparación de una fruta. ¿Qué pasa cuando tú ves una? Sí, parece calorcito, ¿no? Está jugosito. A lo mejor es la sandía.
Bueno, si tú ves esa pera y la ves bien y tú la lavaste y todo y está bien, la tienes ahí en tu refri, ¿no? Está fresca, está fría, ¿no? Entonces tú la ves, la examinas y dices, pues está limpia porque ayer la lavé, ¿no? Nada más la lavé y la puse en el refri. Y no le veo ningún efecto. Entonces, ¿qué puedes hacer con esa pera? Te la puedes comer, ¿no? Esa pera está viva. Pero ¿qué pasa si la volteas y le ves una bolita así grandecita? Café. Es más, se le ve un puntito en medio. Entonces, esto ya está echando a perder. Generalmente, ¿qué hacemos? Tampoco decimos, no, ya se echó a perder, pum, y la tiras. Generalmente le botas ese pedacito, ¿no? Y dices, a ver, le botas ese pedacito y vuelves a examinar, ¿no? Vuelves a examinar ahora el pedacito. Y dices, no, pues ya se ve bien. Y si ya está bien, entonces esa pera, ¿qué es? Comestible, te la comes. Pero vamos a suponer que la lavaste, la pusiste en el refri. Obviamente esto no ocurriría de un día para otro, pero vamos a suponer. La pones en el refri y luego ya cuando la vas a comer, está toda negra y con honguitos y pelitos ahí. ¿Qué dices? Bueno, le voy a quitar esta partita nomás que está buena y me la voy a comer. ¿Así dices? ¿O qué agarras? Esta ya se echó a perder. Suena muy fuerte, pero así son los hijos de perdición. Los hijos de perdición son aquellos, no crean que no recibieron la palabra, porque nosotros somos creación de Dios. Y Dios a lo suyo vino. Todos, por alguna razón. No importa si tú tuviste memoria por ahí de los 3 años, 4 años, 5 años, siempre hubo alguien, una cuerda de amor con la que Dios comenzó a hablar. Ven a mí. Así que los hijos de perdición no crean que nunca han oído de la palabra de Dios. Han tenido múltiples oportunidades de escuchar la palabra. Se empiezan a sentir extasiados, gracias por haber creado las montañas, el cielo. En realidad estás experimentando la misma presencia de Dios a través de su creación. Porque es por eso que Pablo les dice ahí en Romanos 1:20, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de Él, de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Por eso es que, y regresando a 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de amor de la salvación por medio del Cordero inmolado, enviado por Dios, es locura para los que se pierden, incluso lo niegan. Pero a los que son salvos, a nosotros, es poder de Dios. O sea, te llena de poder la palabra cuando te la ministras una y otra vez, cuando en oración le dices al Señor, háblame, cámbiame. Hay cosas con las que no he podido de plano. Y una y otra vez, por eso te busco. O sea, ya de que no voy a mentir. Es bien. Es que esa no es la fórmula. Quiero darte la honra, la gloria y la alabanza con mi boca. Límpiame. Yo no he podido. Con mis secretos, con mis pensamientos, no he podido. Pero con tu palabra, porque para ti no hay nada imposible. Eso le dice el ángel Gabriel a María, ¿verdad? Lucas 1:37. ¿Cómo va a ser eso? Dice, si yo no he conocido varón. Y porque para Dios no hay imposible. Y mis hermanos,
ese Dios que es todopoderoso, que puede hacer que una mujer, sin haber conocido varón, como lo hizo con María, conciba, en este caso concibió a nuestro Salvador. Porque Él es dueño de todo, es todopoderoso. Ese mismo Dios puede abrir el mar de par en par, que bueno, como hobby, algunos ingenieros nos hemos dedicado a calcular ahí qué fuerza se requería, aunque juntes todas las máquinas del mundo. Y eso que nada más, y el mar rojo. Ese Dios puede cambiar tu corazón, puede vivificar tu alma, tu espíritu, y eficazmente puede cambiarte para bien, para honra y gloria de su nombre. La expresión y más cortante que toda espada de dos filos, regresando ahí a Hebreos 4:12, más cortante proviene de la palabra griega tomóteros. Esta palabra significa que podía cortar efectivamente, sin fallar, de un solo tajo. Es decir, en un solo corte, dividía en dos lo que tenía que cortar. Esa es la palabra que describe más cortante que toda espada de dos filos. Es por eso, mi hermano, que cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nos va a cortar, va a dividir y nos va a hacer ver por qué es que caminamos en el error. Ay, con razón. O sea, vas leyendo la palabra y cuando eres humilde para ser instruido, cuando eres buena tierra, te empiezas a dar cuenta, ya sé por qué no me va bien. Dice la palabra de Dios que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los labios mentirosos, pues con razón no me va bien. Dice la palabra de Dios, no fornicarás, con razón no me va bien. Hombre, me controlaban, me dominaban, me arrastraban, me ensuciaban y ensuciaban a otros y golpeaban y gritaban. Puro desorden, puro emocionalismo, puro triunfalismo, puro humanismo, en el mejor de los casos, humanismo, pero nada de espiritualidad. Cuando empezamos a leer la palabra, mis hermanos, empieza a cortar de un tajo. Eso es lo que necesitamos. Miren, en el mundo antiguo, la espada de dos filos era el arma más cortante y mortal que existía en cualquier arsenal. ¿Qué espada te vas a llevar? La Mahaira. Caray, no, está duro el enemigo. Sí, por eso me la voy a llevar. Por eso ahí en Hebreos 4:12 dice, y penetra hasta partir el alma. Mi hermano, déjate penetrar por la palabra de Dios. Señor, límpianos de toda maldad, de todo pecado. Hazme ver lo que realmente está mal en mí. Cámbialo a través de la palabra de Dios. Por eso es que el cristiano, y va de nuevo, ¿no? Uno es estudiar su palabra y una y otra vez estamos invitando a eso. Es que conocemos el poder que viene de la palabra de Dios y ya nadie nos puede frenar. Ahorita están abiertas las puertas de par en par, mis hermanos. Podría haber una persecución, por supuesto, pero nuestro corazón ya es de Dios. El cristiano ya no tiene el miedo que tenía el mundano. Nosotros fuimos del mundo por la palabra de Dios en países y de forma muy cruda. Lo curioso es que muchos de ellos no han muerto gritando, no, me arrepiento y no, ya no soy cristiano. El carácter de Cristo, entregando el Espíritu, como Pablo, como Esteban, verdaderos valientes, verdaderos gigantes de la fe, sabiendo que nada nos separará del amor de Cristo.
¿Y quién pone ese convencimiento en nuestro corazón? A tal grado que dices, hoy a lo mejor regresando del hermano Jorge, no, ahí se fue su último día, gloria a Dios. Porque nada nos separará del amor, y te vas en paz, te vas tranquilo. Gracias a Dios me permitió sembrar la palabra de Dios. Si fui un instrumento útil en sus manos, pues siervo inútil, porque hice lo que era necesario. Así que esta espada, mis hermanos, es capaz de penetrar, es decir, dividir lo más profundo de nosotros, nos hace discernir. Es por eso que también nos permite cambiar. Discernir es comprender entre lo que está bien y lo que está mal en mí. O sea, no creas que voy a sacar la espada y ahora es para que yo identifique en mí, me permite discernir en mí. Así que también nos permite juzgar nuestros pensamientos e intenciones, y de esa manera identificar si son justos o injustos. Por supuesto que también te da sabiduría la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te empieza a permitir identificar lo que te rodea, la maldad que hay en el mundo, y entonces empiezas a entender, ya vi, pues antes yo parecía un corderito inocente, yo me metí en una fiesta, yo soy cristiano, de todos modos yo soy apartado para Dios, pero puedo estar en una fiesta de esas mundanas, donde están drogándose, fumando, alcoholizándose, y no me va a pasar nada. Engañoso corazón. Cuando comienzas a exponerte a la palabra, empiezas a identificar la palabra que es verdad, y entonces comienzas a comprender, ya sé, todo me es lícito, ¿sí? No traigo un grillete, no es, ahí, ya te lavaron el coco, hermanito. Te prohíben, ¿verdad? Te prohíben ir a fiestas, te prohíben drogar. Pero mira, tu propia maldad, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora puedo ver con más claridad lo que dice ahí en Habacuc 2:15. Es un ay, ¿no? Ay del que ha de beber, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel, tu amargura, tu lujuria, ¿no? Y le embriagas para mirar su desnudez. Ese versículo penetra y me hace reflexionar. Yo antes deseaba esa maldad. Cuando lo vi, ¿por qué está escrito esto aquí? Para mi reprensión, para mi exhortación, para ser limpio, para ser santo, para ser separado, para estar vivo. Por eso está ahí. Y miren, hermanos, es por eso que quienes rehúsan escuchar la palabra, ¿saben qué enfrentan? Juicio. Juicio en vida, pero también enfrentan muerte. Y también van a enfrentar el juicio de Dios. Pero los que la escuchan atentamente, me voy al cine. Pero los que la escuchan y obedecen, entran en el reposo de Dios y tendrán vida eterna. Es una promesa del amor de Dios. Amén. Miren, por eso triste y lamentablemente mucha gente en estos tiempos no les gusta oír la palabra de Dios predicada, ya que literalmente nos evidencia ante Él, ante su santidad. Y lo peor es que muchos se enojan al oírla, porque Dios les describe sus pecados a través de la misma palabra.
Y como no quieren dejar de amar su pecado, no se acercan a escuchar con atención la palabra de Dios, como dice ahí en Juan 3:19, ¿verdad? Juan 3:19. Miren, lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente, si me gustan seguir con sus Biblias. Juan 3:19. Aquí Jesús hablándole a Nicodemo. En la porción de Reina Valera dice: de tal manera amó Dios al mundo. Muchos no sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero ojo, esto se lo está diciendo Juan a alguien que era un escriba, era un fariseo, era un principal entre los judíos. Se lo estaba diciendo a alguien que debía conocer la palabra de Dios. Bueno, la Septuaginta, el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? Y Nueva Traducción Viviente dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, Cristo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y en el versículo 20 dice: todos los que hacen el mal odian la luz. Me recuerda mucho Josué 1:7, 8 y 9. Esfuérzate y sé valiente. Cuando te esfuerzas en evidenciar tu propia condición ante Dios a través de la palabra, entras en luz. Y ese esfuerzo tiene un fruto. Dice entonces aquí: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a hacer, recordándome mis pecados. Y yo luego me quería justificar, pues. ¿Quién se podrá justificar ante Dios? Nadie. Entonces recuerdo que me recordaba el enemigo, incluso usando a veces a algunas otras personas, los pecados que yo había practicado. Hasta que me puse a recordar, a reflexionar: ¿por qué es que me ofendo? Yo creo que es porque no he soltado algo. Y mejor me ponía a orar y después pensaba: en realidad no me está diciendo una mentira. Yo era eso. Yo era detestable, aborrecible por mis actos, por mis acciones, pero Dios me ha ido limpiando, me ha ido apartando de todo eso, y nada ha sido imposible para Él. Sí, me ha pegado bien duro la palabra de Dios. A veces por necio, pues me sentía yo como en un ring contra Mr. T, ¿no? Bueno, esa era de mí, porque no sé ahorita quién sea el rudo del ring, pero así sentía. Me daba con todo, incluyendo algunas prédicas que yo llegaba a escuchar y decía: híjole, toda esa palabra fue para mí. Y yo me iba así como, así recordando todo lo que había pasado. Mis hermanos, hay que estar filosos para predicar la palabra de Dios. Y la única que nos afila es la misma palabra. Ya no sale de la boca de Dios algo que sea en vano. Miren, las posturas y los gestos de las personas también hablan, demostrando que a algunos no les gusta la palabra y a otros sí. ¿Por qué? Porque manifiestan actitudes de humillación y obediencia a Dios. Ahí es donde puedes identificar a alguien que está en el proceso de ser cambiado, pero todavía tiene que trabajar con su humildad. A veces viene aquí, pretende ser observado, todavía no ha entendido que debemos menguar y él debe crecer, ¿no? Pero lo que es seguro, mis hermanos, es que a todos, ya sea que aceptemos o no la palabra nos va a exhortar, nos va a reprender y nos va a redarguir sobre nuestros actos. Nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones y actitudes. Muchas veces estamos siendo hoy en la mañana en oración, y pusiste tus pecados de ayer frente al altar y dijiste: Señor, perdóname. Probablemente ahorita estés siendo exhortado por eso y te lo traiga a la memoria del Espíritu. Y dices: híjole, este hermanito, ¿no? ¿Quién habló de mí?
No, es la palabra de Dios. Nos está exhortando porque quiere que seamos cambiados. Por eso es que nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones y actitudes. Y ese es el efecto cortante de la palabra de Dios. Eso que nos lleva a la reflexión. Y eso es lo que tiene que hacer la exposición de la palabra. Es por eso que Pablo nos está enseñando que la espada es la única arma de ataque. Hermano, ¿sabes qué haces cuando abres tu Biblia y te disipulas para ser formado por la palabra? Lo que es, tenemos tres enemigos. Porque luego a veces pensamos, no, Satanás y Satanás. Y luego, incluso hay algunos pastores, ¿no?, que dicen, no, pues es que Satanás me dictó. También hay personas que sí están entregadas totalmente a lo mundano y que dicen, no, pues es que Satanás me llevó a asesinar a tal persona. Seguramente, sí. Pero no tenemos un solo enemigo, tenemos tres. Ah, caray. Yo pensé que con una era suficiente, mi hermano. Satanás es un enemigo. Pero también tenemos al mundo como enemigo. Por eso es que hay veces que algunos hermanos que están distraídos, que no están llenos, no se llenan del Espíritu, así como que ven pasar una luciérnaga, ¿no?, del mundo. Ay, mira, el TikTok, Facebook, YouTube, no sé qué tantas aplicaciones ya se inventó el enemigo, ¿no?, invitadas ahí en el mundo. ¡Wow! Ya es meditar. Ya estás ahí embelesado. Pareces el mosquito ese de... Bueno, una película de eso, ¿no? ¿Por qué no? O sea, también el mundo va en contra de nosotros. Pero aquí te va el más duro, porque es bien duro. ¿Es duro o dura? Ese lo descubres cuando vas al baño y ahí frente al espejo dices, híjole, ahí estoy yo, mi carnota. También tenemos como enemigo a nosotros. Por eso es que cuando nos exponemos a la palabra, desarmas a tu propia carne, lo cual es necesario. Por eso la palabra, que es una espada, es un arma de ataque contra tus propias debilidades. Las otras armas son de defensa, pero la espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Y el enemigo nos quiere doblegados ante nuestra propia carne, esclavo. Por eso es que la palabra es una espada, es un arma. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. ¿Cuáles son los ataques del enemigo? Engaños, miedos, dudas, confusión, turbación, desesperación. Y al mismo tiempo, con la espada, atacamos con la verdad que es la que arraiga nuestras vidas en el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice Cristo? Llevad mi yugo, que es blando, y mi carga, que es ligera, frágil. Yo recuerdo, estando atado en el mundo, es cierto, el yugo era bien duro y la carga era bien pesada. Era como, me sentía yo como el pípila, mis hermanos. No sé cómo haber sentido el pípila, pero yo creo que sí estaba fuerte, ¿no? Pero no se iba ahí, llegó, quemó la puerta, y su misma carga lo mató. Hasta ahí se quedó. Así es la carga del pecado, mis hermanos. La carga de la esclavitud al mundo, al enemigo, es pesada, no es frágil. Y es más, entre más te entregas a eso, más te asedia. Miren, recordamos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto por su propio enemigo. Jesús usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1.
Ánimo, mis hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer la porción que dice tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ay, a veces me siento como un desierto, Señor, porque ahora ya no tengo amigos. Yo era el más amiguero, el más desastroso también, y ahora estoy como en un desierto. Bueno, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí es donde empezamos a ver el carácter de Cristo, mis hermanos. Porque aquí no dice, él reprendió a Satanás y te reprendo, Satanás, y le gritó. Así no dice, ¿verdad? Ven cómo podemos entender el carácter de Cristo a través de la palabra de Dios. Dice aquí, él respondió y dijo. O sea, ¿cómo le respondió a su propio enemigo? Con el carácter piadoso de un maestro. Le explicó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto que le mostró Cristo a su propio enemigo es algo que en ocasiones yo suelo orar junto con mis hijos a la hora de que bendecimos los alimentos. No nos permita solo comer de forma natural, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Y tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Danos humildad para acercarnos a tu palabra y comer del verdadero alimento espiritual. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo creo que Cristo así, ¿no? Con el muelle. Sí. ¿Y qué más, no? Tus mentiras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué muestra esta forma de responder de Cristo? Porque también dice Jesús le dijo, ¿no? Jesús alzó la voz dando grandes voces, no dice así, dice Jesús le dijo, o sea, también le responde de manera mansa, piadosa, pero esta vez lo exhorta, lo corrige y también le hace ver el orden que gobernaba el corazón de Cristo. En un hijo obediente, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo a veces pienso, ¿no? Cristo pensando, qué miserable. Me estás ofreciendo añadidura. Y todo eso se quema, todo eso es hojarasca. Por eso es que hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo. No, hombre, el youtuber más, como de millones de seguidores o likes, ¿no? El hombre, la mujer más rico, o más rica, y no tienen paz. La paz no se compra, mis hermanos. Por eso es que es impresionante lo que Cristo dice ahí en Juan capítulo 14. Mi paz les dejo. Algo que no puedes comprar, pero mira, no hay dinero que nos alcance, mis hermanos. Y Él lo dice de forma tan abierta a sus discípulos. ¿Cuántos son aquí discípulos? Amén, eso. Pues a nosotros, a los que somos discípulos, nos dice, no tiene precio. Dios me da. Es por eso que yo a veces les he dicho, si yo tuviera esta, así como está mi plastiquito, no necesitas esperar. Y tú la tuviera esta en oro, que me dijeran, nunca vas a poder volver a abrir esta ni una parecida, pero te regalamos esta que es puro oro. Nah, quédatelo.
esta mejor, porque esta me ha llenado de vida y es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir mi alma, y me ha salvado de muchos, más que el oro. Por eso es que dice la palabra de Dios, más que oro refinado. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No dice aquí que Cristo se rió de su enemigo, pero dice, entonces Jesús le dijo, o sea, de nuevo, con la templanza que caracteriza a Cristo, o sea, manso y humilde, pero astuto también, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. O sea, no nada más le dijo, vete, Satanás, no, le dijo lo que había en el corazón de Cristo para volverse obediente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, ¿qué el diablo qué? Así como que, híjole, ¿y ahora qué pasa? No, mejor dice, el diablo entonces, Señor, le servían. ¿Qué te ofreció Satanás? No, pues que me aventara. No, aquí estás con nosotros seguro, ¿con qué te servimos, Señor? ¿Qué más te ofreció? No, pues que los reinos y que postrado le adorar, tuya es el eterno. Le dijo, el ángel Gabriel le dijo a María que el reino de Cristo no tendría fin. Y se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso, Señor. La gloria es para Él, ¿no? Pues sepan pues, mis hermanos, que el conocimiento de la palabra de Dios por parte de nosotros los creyentes nos protegerá durante nuestras luchas espirituales diarias, desde ahora y hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. A ver, mis hermanos, ¿quiénes aquí tienen luchas diarias? Qué bueno, que nada más soy yo. Pensé que era un lobo solitario. No, todos tenemos luchas diarias. Pues en esas luchas diarias, la palabra de Dios nos va a ir ayudando, nos va a ir cambiando, nos va a ir formando. ¿Saben por qué? Porque nuestro pensamiento va a ir cambiando al pensamiento de Dios. Bueno, pues es por esto que el estudio personal de la Biblia y la memorización de versículos son tan valiosos justamente en medio de la batalla. Es por eso que luego vemos, ese hermanito sí viene bien filoso, bien armado, ¿no? Esa hermanita, no, hombre, ya, sí se ve, ya se ve que ya cursó la forja. No lo decimos por el curso mismo de la forja. La forja es un curso de discipulado, pero está basado en la palabra de Dios, pues. No, ese hermanito sí viene bien ceñido los lomos. Así es, la palabra de Dios es como la espada para un soldado, ¿no? Pero imagínate que vienes arrastrando la espada, ¿no? Nomás haces ruido, pero la traes bien desafilada. O sea, si te sabes los versículos, te los memorizas, pero no los aplicas, no. Pero va bien desafilada. Está sabroso el calorcito, ¿no? Salmo 119, versículo 105, mis hermanos. Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, me advierte de donde yo me hubiese caído. Otras veces mi engañoso corazón me hubiera ido, pero miren, así directo contra la pared del pecado. Mira, ¿por qué vienes tan golpeado, hermano? Pues no abrí la palabra. Pero derechito, mi engañoso corazón me llevó directo allá al muro del engaño.
Pero ahora no. Ahí hay un muro. Si yo veo claramente que hay un muro, ni modo que siga caminando de frente, ¿verdad? Directo, ¿eh? Claro, digo, este es un muro. Da vuelta. Esta es la puerta. Allá se va el baño. Allá está la salida. Acá están los asientos. O sea, lo veo todo más claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es que cuando leemos la palabra, nos exponemos a la palabra de Dios, nos volvemos más sabios. Proverbios 6, versículo 23. No creen que les iba a leer el 16, porque se los parafrasea según yo. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Recuerdo haberlo visto seguramente en un hermano, espero, en una tiendita, alguna vez. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Incluso me hace recordar otro proverbio, ¿no? Instruye al niño y nunca se desviará de su camino cuando crezca. Lo parafraseé, mis hermanos. Y miren, esta es la única arma de la armadura de Dios que sirve para defensa y protección y para combatir los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas. Es por eso que cuando leemos la palabra de Dios y estamos en una falsa doctrina, leemos la palabra de Dios, vuelvo a decir, y estamos en una falsa doctrina, decimos, ¡ah, caray! ¿Eso dónde está? Ese desorden que veo por allá, ¿dónde está? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué, cómo dicen el hermano pececito, no? ¿Por qué? ¿Y por qué eso de línea de poder? Falsa doctrina. Un falso Cristo está ahí. Un falso profeta. Un billetito de ¿qué? De $10, $1,000, no creo. Todo eso es puro engaño. Y empiezas a identificar y dices, ¿qué hago aquí? Y luego medio dudas, ¿no? Porque dices, es que yo ya eché varios diezmos en ese alfolí. Y luego dices, o sea, tienes apego a lo que diste. Ahora sí que a nuestras miserias, también dimos miserias. Entonces, ¿me voy o no me voy? Y ahí andas dudando, pero regresas otro domingo. Entonces, bueno, espero no volver a ver esto, pero y lo vuelves a ver. ¿Por qué veo todo eso? Y empiezas a orar, Señor, ¿por qué es que veo eso? ¿Qué me quieres decir? ¿Estás tú aquí? Eso es conforme a tu palabra. No, estoy aquí, te dice el Señor. Por eso dice allí en Juan 10, 26 y 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, sus ovejas vienen y lo buscan. Señor, háblame, exhórtame, cámbiame. Estoy otra vez ahí de necio, queriéndome decir, por favor, cambia mi corazón. Y entonces vienes y eres exhortado a través de la palabra de Dios. Y una y otra vez, que ahora sí váyanse allá al versículo 16, Proverbios 6, 16. Es más, para cuando yo era flojo, váyanse a Proverbios 6, 6, mis hermanos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahí estaba yo de flojo, sí es cierto. Aquí con esta me exhortó, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Energes, efectiva, me levantaba eso. Y también ahí en el 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, antes era yo, así miraba y decía a los demás para abajo. Ay, hermanos, ¿cómo le haces? Usted es un chaparrito. Es mi presunción. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos. No, esta es una espada. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así yo antes era bien conflictivo, porque estaba dominado por mis propias emociones. Acá está la palabra que es viva y eficaz. Esa me cambia, por eso me expongo a ella todos los días. Y me permite identificar mis malos pensamientos, mis dudas y las enseñanzas falsas que traen allá un montón de predicadores falsos. Y a veces hasta tienen 10 canales más de YouTube que los que predican sana doctrina. Mentira. Predicación cristiana. No, hombre, aparecen ahí 48,000, ¿no? Y dices, ¿y ahora cuál bien? Y es pura, está toda diluida la palabra. Si no es que es mal alimento. Así que por eso es necesario llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Como dijo Pablo ahí en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? Mora en abundancia en vosotros. Vosotros es el ustedes actual, ¿no? Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, gracias. Cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿cómo le voy a cantar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales si para empezar no leo los salmos? Y luego por eso estaba por ahí un falso predicador cantándole a sus hijas. Y ya aparecían canciones a todos sus amores, menos a Dios. No, por eso la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Ay, es una buena oración. Es una buena oración. Señor, que tu palabra more en abundancia en mí, para que yo te honre, para que yo te glorifique, para que yo tome buenas decisiones. Y miren, el diablo intentará engañarnos, y no una vez, no más de una vez. A ver, ¿con cuántas quiso engañar a Cristo? Con 3, pero le resistió. Pero cuando nosotros nos trata de engañar, y a la primera no, hombre, nos deslizamos, ¿no? Voy un ratito con Satan. Te vas pero a revolcar. Pues como te dejas de engañar una vez, como no lo resistes, caes una y otra vez en eso. Por eso el diablo intentará engañarnos más de una vez. Sin embargo, cuando conocemos bien la palabra como Cristo, le resistimos y nos mantenemos firmes en la verdad. Soldado en activo. ¿Cómo estás, hermano? Soldado en activo, hermano. En gloria, decían los mismos hermanos. Soldado en activo es, me llené de la palabra de Dios este día, esta semana. Como dicen los de solo por hoy. Ándale, llénate de la palabra de Dios solo por hoy. Y también mañana, y pasado mañana. Y el miércoles, y el jueves te vienes a dar aquí una vuelta, te congregas de nuevo, así desde la palabra, y luego el jueves, y luego el viernes, y el sábado, y luego el domingo acá nos vemos. Bueno, se me toque, si no el pastor. Para seguir haciendo vida la palabra. A veces, por supuesto, hace rato lo leímos, ¿no? Que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero cuando empezamos a experimentar la vida espiritual que viene a través de la palabra, empezamos a experimentar un gozo por venir a compartirla, a predicarla, a exhortarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. Ya no es una carga, tengo que ir.
No es una carga, es un gozo. Ahora a ver qué tiene preparado el Señor para mí. Seguro ya tiene la mesa servida. Y seguro ya hay un banquete ahí servido. Así que por eso es que todo creyente debe tener claro que lo único que debe hablar, vivir y guardar es la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra intención primera en la mañana. Gracias, Señor. Hacer vida tu palabra. Una oportunidad. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Ven y derrama tu palabra en mi espíritu y que haga su voluntad en mí, que me lleve a la verdad, que me llene de gozo, que me permita hablar con la verdad, que me permita ser ordenado. Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Es algo que necesito, porque ya estoy bien asediado por mis propios pensamientos. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sí, ya necesito dejar mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos. Y mis pensamientos, más que sus pensamientos. Versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. A ver, repítame: hará lo que yo quiero. La palabra de Dios hará lo que Dios quiere en mi vida. O sea, me va a poner un propósito, me va a limpiar. ¿Y qué va a hacer? Y será prosperada en aquello para que la envíen. Yo recuerdo que cuando no había nacido de nuevo, había un pastor que aprecio mucho. Es un pastor de allá de Jalisco. Él fue el primero que me predicó la palabra de Dios de forma tan directa, ¿no? Dedicó muchas horas de su vida para predicarme la palabra. Y algo que me recordaba él, así por mensajes, cuando pudo haber WhatsApp, ¿no? Me recordaba y decía: mi hermano, siembra la palabra de Dios cada noche, porque recuerda que la palabra de Dios no sale de la boca de Dios y regresa vacía, va a vivificar tu alma. Eso era una exhortación, era parte de soportarnos unos a otros. Y miren, estos textos nos dicen que la palabra que tenemos en nuestras manos tiene el poder de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Y esto nos debe hacer entender que lo único que debemos de predicar es la palabra de Dios, no más. ¿Qué es lo que nada de eso? Todo eso contamina la palabra de Dios. Nada. La sana doctrina pura. Y eso es lo que debemos predicar. Por eso es que en casa de oración predicamos la palabra de Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios. En ello radica nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Somos sembradores de la palabra de Dios. En ello radica nuestro servicio de cada domingo, de cada jueves y de cada día. Buscamos, como hijos de Dios, imitar a Cristo y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Démosle otro aplauso al Señor, para que no se duermen ni se asusten con los rayos. Sí, el Señor es quien nos ha hecho entender eso. La gloria, por supuesto, es para Él, mis hermanos. Así que la palabra de Dios tiene poder para salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16.
Es versículo conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que ya no soy de la secreta, ya agarré esa clase. Ya no soy de la secreta. El cristiano ya no puede ser de la secreta. Comparte la palabra de Dios porque conocemos que ese es el poder que nos ha hecho cambiar, que nos hizo volver a Cristo, a Dios, a la verdad, que nos quitó el velo, que nos vivificó y ahora nos hace cambiar para honrar a Dios. Por eso ya no podemos ser de la secreta. Y ese mismo poder lo queremos ver en otros. Me recuerda la gran comisión: id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya no podemos evitar hacer la gran comisión. Queremos que ustedes se vuelvan a Cristo, todos que nos volvamos a Cristo, siempre, diario, y más. Hay muchos otros. ¿Cuántos tienen aquí familiares que no conocen de Dios? Todos tenemos algún familiar que no conoce de Dios y queremos que se vuelvan a Él. O sea, sabemos ahora que la palabra tiene ese poder para salvar. ¿Qué más, hermanos? La palabra de Dios es la que hace que una persona nazca de nuevo. Eso que se preguntaba ahí Nicodemo: ¿será posible que un viejo pueda regresar al vientre de su madre? ¿Y de qué forma tan paciente también? Porque no dice que Cristo se rió, se burló o le gritó ahí a Nicodemo. Le explicó: de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Y el agua representa la palabra, porque la palabra nos limpia. Eso es lo que va haciendo la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Nos va limpiando. Miren, de nuevo, primera de Pedro 1:23. De nuevo, porque ya lo hemos leído. Vamos de nuevo a leerlo. Ya voy terminando. Antes de que se suelte un chaparrón. Primera de Pedro 1:23 dicen: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, si la palabra de Dios vive y permanece para siempre y la siembro en mi corazón, ¿qué fruto va a dar? Si esa palabra no muere. Esa semilla incorruptible, mis hermanos, la pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso nos hace nacer de nuevo y nos lleva a dar fruto, el fruto agradable a Dios, el fruto mismo del Espíritu. ¿Qué más, mis hermanos? La palabra de Dios tiene la función de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice así: es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre y la mujer también de Dios, ¿no?, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña cosas que debemos corregir. Otras veces la palabra nos redarguye de nuestra injusticia con la justicia de Dios. La palabra de Dios también es la única que nos edifica y nos forma a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para la edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios
Es como una espada que penetra en lo más íntimo de nuestro corazón. Y por eso es que nos transforma. Nos cuestiona con nosotros mismos. Regresemos allá a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ay, ahora sí que nos descubre tal cual somos ante Él. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es necesario sacar todo el desorden que hay en nuestra vida por medio de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que no podemos ocultarle nada a Dios. Ante Dios no podemos ocultar nada. Por eso es que el cristiano vive una vida de arrepentimiento constantemente. No crean que espera que sea el domingo para ir. Bueno, como yo era de la religión tradicional, me formaba para confesarme. Tenemos la libertad de entrar al trono de la gracia y confesar nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Conformarnos a la palabra de Dios. Tomar la forma que Dios quiere que tengamos. Santiago 1:22. Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos, dice la palabra. Al ser hacedores de la palabra, provoca que al compartirla a otros, el Espíritu Santo haga su función, es decir, nos volvemos instrumentos útiles en las manos de Dios. Por ejemplo, como le pasó al apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Ahí está Pedro dando su primer discurso en el nombre del Señor, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, los llevó a la reflexión. La palabra de Dios predicada llevó a esos hombres al arrepentimiento. En el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Aquello para qué. Para perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y en el versículo 39 dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Es el Espíritu el que nos puso el querer como el hacer hoy. Y aquí hay unos jóvenes, no hermanito, mi papá me jaló de la oreja. No vengas así nada más de la oreja, joder. Si ya tienes convicción de por qué estás aquí, ven para adorar a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice que se esté. Cuando un cristiano habla la palabra de Dios, debe producir convicción de pecado en la mente del que la escucha, pero no por sus propias palabras, sino por la acción del Espíritu en esa persona, para que de esa manera sean llevados a tomar la decisión de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Eso es llevar a los pies del Maestro a los que no le conocen. La enseñanza debe convencer la mente, avivar la imaginación, mover los sentimientos y dar un impulso a la voluntad
para que haga la voluntad de Dios. La predicación de la palabra de Dios tiene por objetivo aclarar dudas, malos entendidos y mostrar la verdad para ser obedecida. Como Jesús en el Sermón del Monte, cuando aclaró dudas y explicó textos que se entendían a medias. Por eso es que Cristo les decía, ¿no? Ustedes han oído, y luego les aclaraba. Jesús muchas veces aclaró cuál es el carácter del reino de Dios por medio de las bienaventuranzas. Explicó que la ley iba más allá que la letra. A veces los fariseos hasta le preguntaban, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué hacía Cristo cuando decía, oíste que fue dicho, no matarás? Eso es la ley. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es maldito. Así que cuando les decía, ¿oyeron que fue dicho? Eso es la letra. Y lo dijo porque había muchos religiosos que mataban a su prójimo con muchas de sus acciones. Y no nos pasa así, hijo. Y ya con esto voy concluyendo. Por eso también es importante saber cómo usar la espada. ¿Se acuerdan cuando Saúl, en realidad David ya era un guerrero de Dios, pero Saúl le quiso poner su armadura, ¿no? No le quedaba. Y David le dijo, no, mejor tómala, no te la regreses, no me sirve. David ya era un guerrero más que Saúl. Ya sabía usar la palabra. El que ya no sabía porque se olvidó lo que decía en Levítico capítulo 17 era Saúl. Se estaba olvidando de la obediencia. Así que estudia la Biblia, mi hermano, mi hermana, memorízala. Aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva, de tal forma que te impulse, que te haga vivir espiritualmente para la honra y gloria de su nombre. Combate las mentiras con la verdad bíblica, como lo hizo Cristo al combatir a su enemigo, lo resistió. Por eso, mi hermano, ama la palabra, vive la palabra de verdad. Predica la palabra de verdad. Defiende la palabra de verdad. Esfuérzate y sé valiente en hacer eso. Porque el que no habla la palabra de verdad, traiciona a la palabra de verdad. En pocas palabras, lo que dijo nuestro Señor. Si nosotros lo ocultamos, el que no está con Él está contra Él. ¿Cuántos han sido bendecidos, mis hijos? Y vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, mis hijos. Señor, no podemos más que reconocer que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Simplemente es impresionante tu palabra. Marca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro carácter. Señor, gracias, porque tú tienes el cuidado de tu iglesia y de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita ser cambiado. Y por eso es que hoy, Señor, nos traes esta palabra que vivifica, que nos llena de energía, que nos impulsa para hacer tu voluntad. Señor, reconocemos que muchas veces no te hemos glorificado, porque no nos llenamos de tu palabra a lo largo de la semana. Porque a veces nos ponemos una máscara de piedad para venir aquí
y luego el resto de la semana nos comportamos como ausentes. Perdónanos y ayúdanos a limpiarnos de toda manera. Señor, sigue extendiendo tu misericordia a cada uno de nosotros. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu perdón. Y gracias por haber dado tu vida, Señor, en la cruz para limpiarnos, para salvarnos de la condenación eterna. Reconocemos que ahora tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de tu justicia, el calzado, Señor, de tu evangelio. No podemos dudar que tú tienes el cuidado para limpiarnos. Señor, perdónanos. Tú eres un Padre amoroso, que cuando sus hijos se vuelven a ti en arrepentimiento, aun cuando vengan oliendo a cerdos, queriendo comer algarrobas, Señor, tú corres a abrazarnos, nos pones nuevos vestidos, nos pones un anillo que ya no merecíamos, nos das la bienvenida y haces una fiesta, Señor, celebrando que nos hemos vuelto a ti. Dios mío, ayúdanos a no ocultar más lo que tú has sembrado en nuestro corazón, llenándonos de tu palabra una y otra vez. Hoy reconocemos, Señor, que tu palabra tiene poder para cambiarnos, para limpiarnos de toda maldad. Señor, cámbianos, ayúdanos, Señor. Sigue redarguyendo, Señor. Sigue instruyéndonos a través de tu palabra. Cámbianos. Hemos combatido, Señor, en nuestros propios miembros contra la maldad y no hemos podido. Por eso hoy caemos de rodillas, rendidos a tus pies, Señor, porque reconocemos que solo tu palabra tiene poder para cambiarnos y limpiarnos de toda manera. Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Haznos justos, Señor. Corrígenos, redargúyenos, enséñanos, límpianos, a fin de que cada uno de nosotros, Señor, como hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos ante ti, enteramente preparados para hacer toda buena obra, para obedecer tu palabra, para ponerla por obra y para glorificarte siempre, Señor, y en todo lugar. Gracias por tu gran amor. Mis hermanos, les invito a que alabemos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te
se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Y el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Sigan alabándose, mis hermanos, y sigan en oración. Señor, cuando estamos frente a tu presencia, Señor, tu palabra nos vivifica y abunda, Señor, tu palabra en nosotros, en nuestro corazón. Por eso, Señor, te pedimos que te exaltes, Señor, cada día en el canto de tu iglesia, en el canto de tu pueblo. Alábenle, hermanos, sigan alabando. Palabras sublimes abundas, como pluma de un hábil poeta, y lengua de voz
habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio del caos. Ella habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio del la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandece a tu alegría al escuchar que tu mano poderosa mi creador se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate, mi Dios, exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandece a tu alegría al escuchar que tu mano poderosa mi creador se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandece a tu alegría al escuchar que tu mano poderosa mi creador se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandece a tu alegría al escuchar que tu mano poderosa mi creador se revela aquí en tu hermosa habitación. Tú, Señor, el mismo Dios que partió las aguas, eres el que habitas en mí. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor? Gracias a Dios, pues. Nos despedimos de los que están en la transmisión. Que Dios les bendiga y que los guarde. Y si es la voluntad del Señor, aquí nos vemos la próxima semana, el jueves aquí en Casa de Oración Plenitud de Gracia y Coronada Como los. Que Dios les bendiga.